hacemos la presentación y damos pie al comienzo de la actividad. Esta actividad, como siempre, en nombre del Consejo de Formación Continua del Graduado de la Escuela de Posgrado, en el ciclo que hemos dado a llamar ciclo de conferencias en tiempo de pandemia, hoy les vamos a presentar con gran gusto la conferencia Nuevas Tendencias de la Operatoria Dental del Día a Día, desde la remineralización a las grandes restauraciones. Los disertantes nos van a acompañar hoy, la odontóloga Vanessa Camuso y el doctor Federico Busleiman. La odontóloga Camuso se desempeña como profesor asistente en la cátedra de Operatoria 2A y el doctor Busleiman como profesor adjunto en la cátedra de Operatoria 2B, ambos de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Para mejorar la organización le vamos a pedir a todos los participantes que apaguen los micrófonos para que no se filtre ningún sonido y las cámaras las pueden dejar encendidas sin problema. También le vamos a pedir que a medida que se vayan presentando algún tipo de pregunta, la vayan realizando en el chat del aula, de manera que les recomendamos que al hacerlas por ahí, hacia el final la vamos a compilar y se la vamos a ir realizando los dictantes. Para aquellos que necesiten algún tipo de comprobante o algún tipo de constancia de asistencia, van a escribir en el chat a partir de este momento, en un mismo mensajito, su nombre, documento y el correo electrónico, y posteriormente se les enviará la asistencia, la constancia de asistencia por correo electrónico. También les avisamos que después se va a mandar también al correo una pequeña valoración para generar ahí una valoración de lo que es las actividades de formación continua que la Escuela de Posgrado les propone. Agradecemos, como siempre, al personal tanto de apoyo técnico como administrativo, en las personas Analia Rey, Ivana Torcibia y Tomás del Corro, cuyos aportes para la realización de estas actividades es muy importante. Bueno, los dejo entonces en compañía agradeciéndoles muchísimo la deferencia y el tiempo que han generado, que han propuesto brindarnos muy generosamente a la cátedra de Operatoria 2 en el aspecto A y B. ¿Quién iba a comenzar? Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, no, en realidad nosotros queremos agradecerles por la invitación a participar de este ciclo de conferencias de la Escuela de Posgrado. Es un honor para nosotros participar, así que muy linda actividad y también es hermoso poder trabajar en conjunto con los docentes de otra cátedra, así que muchas gracias por ustedes, por esta idea. Voy a presentar la pantalla, por favor les pido si me pueden decir si... Te voy contando, sí, cuando esté te voy contando, no hay problema. Ya todo esto está hecha la prueba, así que va a salir bien. Sí. Esperemos que sí. Ahí se va viendo, vale. Bárbara. Bueno, bien, ahí se ve ¿van perfecto. viendo? Continuamos, Perfecto. sí. Bueno, como bien dijiste, Pablo, el tema que vamos a desarrollar hoy con Federico es el de las nuevas tendencias de la operatoria dental del día a día, tratando de hacer un recorrido por las actualizaciones que hay dentro de toda la operatoria. Quisimos hacer un resumen de esta puesta al día, desde los procesos y los materiales y las técnicas de remineralización hasta las grandes restauraciones. El esquema de trabajo que propusimos con Federico es ir desde el enfoque actual de la operatoria dental, desde el enfoque filosófico actual que tiene la operatoria dental, pasar por el diagnóstico, la nueva clasificación de lesiones, la oportunidad de intervención temprana y de realizar acciones preventivas, los tratamientos restauradores, haciendo hincapié en
los avances o las nuevas técnicas de adhesión, los cambios que puede haber en restauraciones plásticas, restauraciones indirectas, reconstrucción del diente endodónticamente tratado, para finalizar con los avances que ha habido dentro de la operatoria hacia la estética dental, en lo que se refiere al diseño de la sonrisa, a la realización de carillas y a algunas técnicas de blanqueamiento dental. Comenzando con la filosofía de la operatoria dental, el modelo clásico de la operatoria, el modelo anterior, era un modelo restaurativo, quirúrgico y netamente invasivo, que tenía su enfoque en la lesión de caries, ¿sí? Consideraba la caries como esa manifestación clínica donde ya la lesión era evidenciable. Tan es así que la clasificación que se utilizaba para denominarlas era una clasificación de cavidades en realidad, ¿sí? Nosotros las clasificábamos como cavidades tipo 1, 2, 3, etcétera, cavidades de Black, y donde primaba el concepto de extensión preventiva de Black, donde, por ejemplo, en lesiones de surcos, puntos, fosas y fisuras, había que extenderse por surcos aunque no estuvieran afectados por la lesión de caries. El enfoque actual de la operatoria dental tiene una mirada más preventiva, con respeto de lo biológico y siempre tendiendo a, si hay que hacer una invasión de los tejidos, que esta invasión sea mínima y conservadora. Tiene una mirada de la caries como un proceso, como una enfermedad que comienza mucho antes de que podamos evidenciarla clínicamente. Y por esta causa se hace especial hincapié en el diagnóstico temprano. Los parámetros o los ejes que se pueden evidenciar en este enfoque actual es el diagnóstico temprano, la posibilidad de recuperación de las estructuras dentarias con distintas técnicas, ya sea de remineralización o recalcificación, y la máxima conservación de estructuras dentarias sanas, que podemos realizar estas técnicas menos invasivas gracias justamente al avance de los materiales dentales con que tenemos en estos momentos, ¿sí? con que contamos. En lo que se refiere a diagnóstico temprano, no alcanza a compensar en la correcta aplicación de los métodos de diagnóstico que ya todos conocemos y practicamos en nuestra profesión habitualmente, que son la visión directa, indirecta, los métodos colorimétricos, transiluminación, separación, etcétera. No alcanza porque, si bien nosotros con estos métodos podemos diferenciar estructuras sanas y estructuras que ya presentan una lesión instalada, lo más importante es ver más allá, es ver antes de la instalación de estas lesiones. En operatoria trabajamos mucho con el diagnóstico de riesgo, la valoración del riesgo de caries de nuestro paciente. De hecho, en nuestra historia clínica, el análisis de los factores de riesgo ocupa un papel muy importante, ya que, como sabemos, el proceso de esta enfermedad de caries es un proceso donde intervienen factores primarios y también factores moduladores que tienen injerencia en mayor o menor medida sobre la final presentación de esta lesión. Estos factores de riesgo intervienen entre ellos de manera, ninguno tiene una importancia, una relevancia mayor, sino que algunos compensan o potencian a otros factores. Por eso nosotros en nuestra cátedra nos gusta decir que tenemos que poner todos esos factores, todos esos datos que nosotros analizamos y recabamos de nuestros pacientes en una balanza y ver cuál es el equilibrio que se produce de todos esos factores moduladores para poder evaluar a nuestro paciente y poder determinar en qué riesgo de caries se encuentra. Pensemos que la enfermedad de caries
comienza mucho antes de que nosotros veamos la primera manifestación clínica, que es la mancha blanca, y que esta es la manera de reconocer cuando la enfermedad ya está instalada, aunque las lesiones aún no sean visibles. Esto trajo aparejado un cambio en la clasificación de las lesiones, ya mirando a las lesiones según el sitio de localización, pero no pensando en lo que sería una preparación cavitaria, puesto que muchas lesiones no necesitan la realización de una preparación cavitaria. Es así que la nueva clasificación organiza o clasifica, valga la redundancia, estas lesiones en 3 zonas o sitios. La zona 1, que corresponde a las lesiones de surcos, puntos, fosas y fisuras, de caras oclusales, de molares y premolares, y la zona vestibular y palatina de los molares superiores e inferiores, así como en el cingulum de los incisivos superiores. El sitio o zona 2 son las áreas de contacto proximal, tanto del sector anterior como medio y posterior, y el sitio o zona 3, que corresponde a las lesiones del área cervical, incluye la zona radicular y también a las lesiones de etiología no cariosa que asientan en esta zona. Luego, FDI le introdujo una modificación donde además se valora el tamaño o el grado de avance de esas lesiones, clasificándola con una numeración que va del 0 al 4, dependiendo de la extensión de la lesión. De esa manera nosotros podríamos tranquilamente decir si estamos ante una presencia de una lesión, por ejemplo, de una zona 2, 2.2, sabemos que estamos ante una lesión de avance moderado de una zona proximal. Este enfoque, esta nueva clasificación, justamente la importancia que tiene es a dejar de pensar en las lesiones como necesidad de realización de una preparación cavitaria. Una vez diagnosticada la enfermedad, requiere de alguna intervención. Dependiendo del momento en que nosotros diagnostiquemos la enfermedad, va a ser el tipo de intervención que vamos a realizar. Si nuestro diagnóstico llega tempranamente, podemos realizar acciones preventivas. Estas pueden ser tendientes a eliminar o minimizar el agente causal, fortalecer el huésped, remineralizar, recalcificar y sellar. Luego, si ya tenemos lesiones de mayor avance que requiere una intervención, una realización de una preparación cavitaria, como decíamos con Federico en estos días, operar al diente, como dice el nombre de nuestra disciplina, bueno, ya tendremos que hacer tratamientos restauradores, y siempre en ambas situaciones la necesidad de controles posteriores para ver los resultados logrados y el mantenimiento en el tiempo de nuestra intervención. En lo que se refiere a acciones preventivas, eliminar o minimizar el agente causal, si estamos ante lesiones de etiología cariosa, dependiendo de la zona donde asiente la lesión de caries, vamos a tener que enfocar más nuestra intervención, nuestras medidas preventivas en cuál es el agente causal. ¿Sí? Por ejemplo, en las lesiones proximales de zona 2, tenemos que sí o sí hacer un registro dietario, un control de la ingesta de hidratos de carbono de nuestro paciente, como así también el uso del hilo dental para la higiene posterior. También para el resto de las lesiones, las correctas técnicas de cepillado y el uso de agentes químicos para remover la placa bacteriana. En el caso de lesiones de etiología no cariosa, dependerá de cuál lesión cariosa estemos hablando. Si estamos, por ejemplo, ante lesiones de tipo de abrasión mecánica, que puede tener que ver con, por ejemplo, el uso
de cepillos dentales que no tengan sus cerdas con las puntas debidamente redondeadas o que no sean suficientemente suaves. Bueno, cambiar el tipo de cepillo, usar pastas dentales no abrasivas y también utilizar una técnica de cepillado adecuada para evitar este desgaste de la superficie del esmalte. Si la lesión no cariosa ante la que nos encontramos es de tipo de afracción, que son las lesiones ocasionadas por fuerzas oclusales deflectivas que tienden a desprender esta zona frágil de la zona cervical, desprendimientos de esmalte, inclusive esmalte y dentina. Bueno, en primer lugar, por supuesto, la colocación de una placa de relajación y la rehabilitación adecuada de esa zona, ya que estas lesiones son de mucha sensibilidad. En el caso de que tengamos erosiones ácidas, bueno, evaluar cuál es el origen de ese ácido, si es endógeno o exógeno, tratar de minimizar la exposición a ese agente ácido y remineralizar, fortalecer el huésped a la vez para tratar de defenderse de esa agresión. El fortalecimiento del huésped, como decíamos, tiene, lo que quería decir antes, perdón, las lesiones de etiología no cariosa también suelen darse muy combinadas, ¿sí? De etiología mixta, pueden comenzar como con una origen, con una causa, y luego combinarse con otra lesión. Esto a veces dificulta mucho el diagnóstico, pero esto es muy importante para poder realizar el tratamiento adecuado, ya que no se restauran todas igual, no todas con el mismo material, y bueno, ya después Federico nos va a mostrar algunos casos interesantes de restauraciones, que es de zona 3, que es su especialidad. Bueno, con respecto al fortalecimiento del huésped, por un lado trabajar con elementos florados, pastas dentales floradas con alto contenido de flúor, con baja concentración pero alta frecuencia, o bien el uso de consultorio de flúor con mayor concentración. En el caso que ya tengamos una lesión instalada, una lesión incipiente de mancha blanca cretácea, tenemos 3 caminos para detener esta lesión, para frenar su avance. Una manera es la remineralización, que consiste en la utilización de barnices o lacas fluoradas. También son de colocación a nivel de consultorio, por supuesto, y tienen la ventaja de permanecer durante más tiempo sobre la superficie afectada para producir la remineralización de la superficie. El problema que aparece con la remineralización con flúor es que suele producirse un cambio de coloración muy intenso con el efecto de esta fluoración, que puede tener un efecto adverso a la estética del paciente si esta lesión se localiza en una zona de alto impacto estético. Apareció entonces la posibilidad de realizar recalcificación. Para esto se usa unas proteínas derivadas de la leche, se denomina Recalden, que es fosfato de calcio amorfo y fosfopéptido de caseína. Se encuentra comercialmente en pastas que se puede utilizar de manera domiciliaria, el paciente se las autoaplica, o en consultorio con brochitas aplicando específicamente en la zona afectada. También se lo consigue en algunos chicles como el Belden White Extra Care o el Trident, y debe ser utilizado 4 veces al día, masticando 10 minutos el chicle para que se libere la molécula. Esta técnica de recalcificación tiene mejores resultados estéticos, ya que el esmalte vuelve a tomar un aspecto cristalino, natural,
y no tiene el impacto antiestético que puede tener la remineralización con flúor. Otra alternativa para detener las lesiones es el sellado. El sellado no solo se puede hacer en superficies oclusales, que en el caso de si ya tenemos lesiones incipientes, podríamos utilizar, por ejemplo, un sellado con ionovero vítreo para, a través de la liberación de flúor, promover la remineralización, sino que tenemos la posibilidad que todavía en nuestro país no contamos con esta tecnología, pero seguramente pronto vamos a acceder a ella, que es las resinas infiltrantes. Las resinas infiltrantes es un sellador de superficie, ¿sí? Se utiliza para superficies lisas, son resinas de alto coeficiente de difusión, que tienen la capacidad de sellar los canales de difusión y de esa manera detener la lesión incipiente ya instalada. Se provee con este formato de jeringas prellenadas con un aplicador a través del cual se libera el producto. Primero debe hacerse un procedimiento de grabado con ácido, secado con alcohol. Se llama un procedimiento bastante exhaustivo para luego recién poner la resina infiltrante. Ni bien contemos con esta técnica, con esta tecnología en el país, eh, es una buena alternativa. Inclusive hay ya reportes científicos sobre su utilización en hipocalcificaciones y manchas hipoplásicas sin problemas de alteración de forma de la superficie, donde se logran buenos resultados. Además, también el resultado estético es correcto, no produce ningún tipo de pigmentación ni cambio de coloración del esmalte. Si nuestra alternativa ya es realizar tratamientos restauradores, bueno, en primer lugar, como alternativas de avance de tecnología adhesiva, nosotros sabemos que el mayor avance de la odontología en los últimos tiempos, no solo para la operatoria, sino para otras disciplinas también, ha sido la tecnología adhesiva, que justamente nos ayuda a la máxima conservación de los tejidos dentarios sanos. En lo que se refiere a adhesión, contamos desde la capa híbrida a las nuevas formas de adherirnos, como es la capa de reacción-integración. Tenemos tres caminos o tres alternativas fundamentalmente para lograr adhesión. Uno es la técnica de grabado total, como vemos en la primera imagen, que consiste en el grabado casi simultáneo de esmalte y dentina, ¿sí? Pudiendo colocar el ácido luego de haberlo colocado en esmalte, se coloca en dentina para producir una aplicación de menos tiempo en dentina. Con esta técnica, al colocar luego el sistema adhesivo en esmalte y dentina, se logra la formación de la capa híbrida, que sabemos perfectamente que tiene un funcionamiento adecuado, solo que tiene un inconveniente, que la colocación de un ácido fuerte en dentina lo que ocasiona es una desmineralización de esa dentina peri e intertubular mayor a la capacidad de penetración que tienen los sistemas adhesivos. Entonces queda en la parte inferior, en contacto con la dentina, una zona donde tenemos fibras colágenas que están sin el soporte dentinario porque ha sido desmineralizada esa dentina, y que a la vez no logran ser impregnadas por el sistema adhesivo, y que entonces quedan frágiles, susceptibles a desprendimientos o rupturas. Esto puede ocasionar problemas de sensibilidad postoperatoria o de fallas adhesivas.
A raíz de esto surge la posibilidad de realizar capas de reacción-integración, donde se innova en lo que es adhesivos autocondicionantes, que tienen ácidos en su composición, pero son ácidos débiles, donde en caso de ser necesario se graba el esmalte independientemente o se puede utilizar sin el grabado previo del esmalte, ¿sí? O sea, estos son los tres caminos que tenemos con respecto al grabado ácido: grabado total, grabado selectivo del esmalte o no grabar. El inconveniente que hay de no grabar es que sabemos que la técnica de grabado ácido del esmalte confiere una excelente retención, ¿sí? No hay dudas de la adhesión a esmalte. Lo que ha ido cambiando en el tiempo es la forma de adherirnos a dentina, porque sabemos que es un sustrato más impredecible, más difícil de manejar, con muchísimas mayores variaciones, de acuerdo a edad, al tiempo, a exposición a caries, a profundidad cavitaria, y todo esto hace que el manejo de la humedad de ese sustrato sea mucho más dificultoso. Por lo tanto, en cavidades que sean más bien expulsivas o que estén muy involucradas en el acto masticatorio, ¿sí? Que pueden sufrir fuerzas desplazatorias, es conveniente el grabado independiente del esmalte para asegurar una buena adhesión a nivel de este tejido. La colocación de un adhesivo autocondicionante soluciona este problema de la capa híbrida, ya que a medida que va desmineralizando la dentina, va impregnando, quedando así toda la superficie donde han quedado fibras colágenas expuestas, toda impregnada por el sistema adhesivo. Por lo tanto, es una adhesión más segura, es confiable y tiene menos problemas de sensibilidad postoperatoria también. Hoy en día, como mayor avance en tecnología adhesiva, son los adhesivos universales, que nos permiten utilizarlos en cualquiera de estas técnicas anteriores mencionadas, y también se adhieren a sustratos no dentarios, ¿sí? Sustratos metálicos o poliméricos. Bueno, si vamos a hacer entonces restauraciones directas, contamos con distintas opciones de materiales. Por un lado, los cementos de ionómero vítreo, que se utilizan en nuestro tratamiento restaurador como en distintas alternativas, desde la base o protección cavitaria hasta el cementado de una restauración indirecta, pasando por restauraciones también finales, ¿sí? Como material de base nos provee tres ventajas muy grandes, más allá de la adhesión específica a los tejidos, ¿sí? Todo lo que ya conocemos como ventajas de este material. Hay tres puntos como muy importantes que remarcar, y uno es que provee un excelente sellado de la dentina, ¿sí? Es un excelente material de protección del complejo dentino pulpar. De esa manera, si quisiéramos utilizar luego una capa híbrida en el resto de las paredes, no tendríamos problema con la colocación de un ácido fuerte, ya que nuestra zona de riesgo, de compromiso pulpar, estaría protegida con este material. A la vez, como tiene la posibilidad de liberar flúor dentro de la cavidad, nos permite un tratamiento aún mucho más conservador durante nuestra eliminación de tejido cariado, ya que
podemos limitarnos a la eliminación de la dentina infectada y conservar la dentina desmineralizada profunda, que va a ser remineralizada por este material. Y luego también una ventaja muy importante es que como uno de los materiales más utilizados en la actualidad son las resinas compuestas para la obturación final, en este tipo de preparaciones, como vemos en la imagen, que son lesiones de zona 1, son las lesiones que mayor estrés de contracción de polimerización tienen por la contracción de la resina. El hecho de introducir una base que elimine una de las paredes cavitarias para adherirnos, me provee la ventaja de disminuir ese factor de configuración cavitaria y transformarlo en una lesión donde tenemos ya una pared menos a la cual adherirnos y por lo tanto el estrés de contracción de polimerización se ve reducido también. Los ionómeros también son utilizados con mucho efecto, con muy buenos resultados en la actualidad para las técnicas de restauración atraumática, para los procedimientos de inactivación de caries, ya sea como material de restauración final o para ser removido parcialmente o totalmente para luego realizar la restauración final. Imaginen que en casos como el que vemos en esta imagen, donde tenemos un alto compromiso estético, pero condiciones del campo de trabajo inadecuadas para hacer tratamientos restauradores estéticos con alta eficiencia, hay que preparar ese terreno, trabajar de la mano con la periodoncia y recuperar la salud de ese tejido gingival, donde nosotros vamos a trabajar en íntimo contacto luego con nuestras restauraciones finales. Así que la inactivación de esos procesos cariosos con la colocación de un ionómero de manera temporal, en este caso de manera temporal, porque sabemos que el ionómero vítreo tiene todavía el inconveniente de que su resultado estético no es ideal, si bien no es malo, pero para el sector anterior no es ideal, por lo tanto lo podemos utilizar con altísimo éxito como un material de restauración intermedia. Las técnicas atraumáticas permiten la eliminación con instrumental manual de todo el tejido reblandecido para luego colocar el ionómero, que es un ionómero de mayor densidad que utilizamos para base cavitaria, y luego que toda esa dentina desmineralizada sea remineralizada. En el caso de restauraciones con cemento de ionómero de vitrio, fíjense cómo podemos ver que realmente se puede lograr un buen acabado del ionómero, es menos susceptible a la técnica de restauración, ya que soporta mejor algunos defectos de técnica. Sabemos que lo que es las restauraciones con resina requieren de un procedimiento muy exhaustivo y un control de la humedad perfecto, pero tenemos este inconveniente de el color final de la restauración que todavía no logra un resultado estético totalmente óptimo para el sector anterior. Y estos ionómeros también los podemos utilizar si vamos a hacer restauraciones indirectas, ya sea para reconstrucción de muñones o como relleno de socavados previo a la realización de una incrustación. Con respecto a las resinas compuestas, tenemos resinas de distintas densidades. ¿Sí? Tenemos resinas de baja densidad,
como son las resinas flow, que tienen una capacidad de fluir mayor y son resinas con menor contenido inorgánico, por lo tanto sabemos para recordar que las resinas contraen al polimerizar a expensas de la fase orgánica. Por lo tanto, estas resinas flow tienen el inconveniente de mayor contracción de polimerización. Pero como tienen esa capacidad de flexionar y adaptarse, en esta contracción de polimerización hay menos estrés en las paredes cavitarias frente a este procedimiento de contracción. Sirve para rellenar zonas socavadas, para asegurar luego la correcta adaptación del material de restauración que vayamos a colocar por encima, ¿sí? Si tenemos zonas muy irregulares, ¿sí? O de difícil acceso, muchas veces con la obturación directa de la resina compuesta en esa zona no logramos el íntimo contacto que se necesita entre nuestro material de restauración y la pared cavitaria, y eso luego produce fallas adhesivas que terminan en el fracaso de la restauración. Colocar entonces estas resinas fluidas, por supuesto siempre evitando la profundidad muy extensa, ¿cierto? Tenemos que saber que no es un protector pulpar, y que si es muy profunda deberemos antes colocar algún tipo de protector. También se utilizan, como tienen esta gran capacidad de flexión, tienen una elasticidad muy importante, se utilizan para la parte de relleno de las lesiones no cariosas de tipo abfracción. Si las abfracciones son restauradas íntegramente con una resina con alto contenido inorgánico, cuando el paciente, por más que le coloquemos la placa de relajación, cuando el paciente ocluya, como tiene una gran fuerza masticatoria, va a tender a desprender estas restauraciones que tienen mayor rigidez. Entonces, siempre debajo de nuestra restauración debemos colocar algún material que tenga un módulo elástico similar al de la dentina. Y podríamos utilizar, si es más profunda, una base de ionómero vitrio y luego la obturación con resina, o si es una lesión más superficial, una base de relleno, que no como elemento de base, sino como un relleno con la resina flow, y luego terminar la obturación y el modelado con una resina de mayor contenido inorgánico que tenga mayor resistencia. Las resinas compuestas, la tecnología con la que contamos en la actualidad es de nanopartículas, tienen alto contenido inorgánico y contamos con materiales que son de uso universal, tanto en sector anterior como en posterior, con la posibilidad de hacer la correcta estratificación para caracterizar los tejidos dentarios, ¿sí? Entonces contamos con resinas más translúcidas que tienen la capacidad de mimetizarse a nivel de lo que es esmalte, resinas opacas o de body que tienen la capacidad de trabajar lumínicamente como trabaja la dentina. Y como así también contamos, por supuesto, con pigmentos y otros materiales, por ejemplo, más opacos, de un tono blanco más opaco para hacer algunas caracterizaciones especiales. La tecnología bulk fill, que es una tecnología de nanorelleno, que incorporó dos nuevos monómeros a su composición, que tienen la particularidad de desdoblarse y ubicarse en una posición más relajada en el proceso de polimerización,
aumentando así bajando o disminuyendo la tensión que se genera por la contracción de polimerización. Esta tecnología bulk fill, al tener menor contracción por polimerización, permite la colocación de bloques mayores de resina sin generar este gran estrés. Sabemos que como una de las medidas tomadas para disminuir el estrés de contracción es la técnica incremental o oblicua para de esa manera tomar menor contacto con distintas paredes cavitarias y de esa manera reducir el estrés de contracción por polimerización. Esto es una técnica que funciona perfectamente bien, pero que lleva mucho tiempo de trabajo. Esta tecnología vino a reducir el tiempo de trabajo de consultorio, tiene la particularidad de poder hacer capas de hasta en 4 o algunas marcas 5 milímetros de profundidad. De todos modos, hay alguna bibliografía que sugiere reducir el espesor para asegurar la polimerización completa de toda la capa colocada, ¿sí? O sea, involucraría quizás realizar una cavidad en 1 o 2 capas de resina. El inconveniente por ahí es que no tenemos tanta posibilidad de hacer caracterizaciones con estas resinas, pero tranquilamente se la puede combinar con distintas marcas de una resina, por ejemplo, de nanopartículas, y hacer la última carga de resina con esta otra tecnología para lograr un resultado estético mayor si es necesario. Por supuesto, cabe aclarar que bulk fill es para el sector posterior, ¿sí? Bueno, cuando los límites de la preparación cavitaria se extienden y tenemos mayor dificultad de realizar restauraciones directas exitosas, sobre todo cuando tenemos que devolver relaciones de contacto o dificultad para lograr contactos oclusales con el antagonista. Una alternativa que tenemos es la realización de restauraciones indirectas, lo que además viene a mejorar también este problema de la contracción de polimerización, ya que la polimerización completa de nuestra restauración ocurre fuera de boca y luego es cementada en nuestra preparación cavitaria, lo cual disminuye, minimiza totalmente el estrés de contracción de polimerización de nuestra restauración. Estas resinas compuestas, las restauraciones indirectas las podemos realizar con resina o con porcelana si vamos a trabajar en restauraciones estéticas, y si vamos a realizarlas de resina, necesitamos resinas de mayor densidad. Podemos hacer fotoactivación, usar luz y calor, luz, calor y presión, y el manejo de la restauración y de la polimerización completa, o sea, tenemos una mayor conversión de cadenas de polímeros más asegurada, que nos brinda mayor seguridad de nuestra restauración final. Si vamos a hacer restauraciones cerámicas, podemos trabajar con cerámicas alumínicas, coladas, maquinadas, inyectadas. La técnica de preparación cavitaria es más exhaustiva, requiere mayores espesores en la preparación cavitaria para la resistencia a la fractura de este material. Y luego
que ya lo vamos a ver cuando veamos algo de agentes cementantes, también requieren otra tecnología para lograr la adhesión de este material a la estructura dentaria. Los agentes cementantes que usamos para ambos tipos de incrustaciones, o de restauraciones indirectas, perdón, son agentes cementantes de tipo resinosos, de curado dual, para que allá donde no tengamos certeza de llegar con la fotoactivación, se pueda autopolimerizar el material. Cuando realizamos restauraciones indirectas de resina, la preparación que debe recibir nuestro elemento dentario es el mismo procedimiento adhesivo que para una restauración directa, y a la restauración propiamente dicha, al interior de la restauración, debemos hacerle un tratamiento que consiste en activar la superficie, limpiarla con un ácido fosfórico al 37%, lavado, secado, y luego la aplicación de un agente silano, que es un promotor de la adhesión, dejándolo actuar por un espacio de aproximadamente entre 30 segundos, 1 minuto o hasta 2 minutos. Y luego la colocación del sistema adhesivo, salvo que utilicemos un agente autocondicionante, un autoadhesivo que no necesite de este procedimiento. En el caso de las incrustaciones o las restauraciones de porcelana, el tratamiento de la cara interna de la restauración debe hacerse con ácido fluorhídrico, siempre que no sean la porcelana no gravable, o no, que no es alterada por agentes ácidos como son las de alúmina o de circonio. Se hace un grabado con ácido fluorhídrico, también la aplicación del silano, el adhesivo y el agente cementante. En lo que se refiere a la reconstrucción del diente endodónticamente tratado, también ha habido muchos avances en los últimos tiempos. Pensemos que hay, inclusive en el manejo popular, mucha gente y muchos profesionales aún piensan que todo diente tratado endodónticamente debe realizarse una restauración de tipo protésica, perno y corona. Nuestra disciplina, la operatoria, ha avanzado mucho en estos aspectos, donde realmente podemos hacer muchas restauraciones antes de llegar a la máxima destrucción, que es la que se debe realizar para hacer un perno y corona. ¿Cuáles son las características que tiene el diente endodónticamente tratado? Bueno, estructuralmente tenemos una situación inicial que de por sí ya tenemos un elemento con mayor destrucción de estructuras dentarias. En primer lugar, porque para llegar a necesitar la endodoncia hubo un avance, una extensión de una lesión cariosa de gran tamaño, y en segundo lugar, porque para hacer el acceso al tratamiento endodóntico, para hacer la apertura cameral correctamente, en muchos casos aún se debe sobreextender esa preparación para hacer el abordaje adecuadamente. Por lo tanto, son preparaciones que normalmente tienen una mayor debilidad y una pérdida importante de tejidos. Por otro lado, son elementos dentarios que con el paso del tiempo van perdiendo humedad y perdiendo su estructura colágena, la estructura orgánica de la dentina. Por lo tanto, para realizar adecuadamente adhesión en estos tejidos, cuanto antes podamos realizar la restauración adhesiva, mejor, porque todavía va a conservar esas características la dentina.
Inclusive hay algunos casos reportados de restauraciones hechas antes de la endodoncia, dejando el abordaje para realizar la endodoncia posteriormente. Es un sustrato adhesivo complicado si ya ha pasado más tiempo de realizar la endodoncia, donde tenemos que buscar adherirnos más al componente mineral que el componente orgánico de esa dentina. Otro problema que tienen este tipo de preparaciones es que se pierde la capacidad propioceptiva está reducida por la realización de la endodoncia y por lo tanto también por esto son más susceptibles a fracturas. En muchos casos podemos hacer restauraciones directas, en otros casos restauraciones indirectas y en otros casos necesitamos la colocación de un poste intrarradicular como para conectar la corona con la raíz y en muchos casos sirve para aumentar la superficie de adhesión. En el caso de necesitar la fijación del poste o colocación de un poste, bueno, principalmente tener en cuenta que si vamos a realizar una restauración de tipo indirecta luego, necesitamos un remanente de tejido de aproximadamente 2 milímetros por sobre la zona gingival para generar lo que se conoce como efecto Suncho, ¿sí? Y que tenga mayor resistencia integrada la corona con la raíz. Para fijar el poste tenemos 3 formas de adherirlo. Los postes pueden ser de fibra de vidrio, de cuarzo, ¿sí? Y una forma es el grabado, estamos hablando de la dentina intrarradicular, ¿sí? La dentina del conducto. Una forma es con capa híbrida, ¿sí? Grabado ácido, sistema adhesivo, y utilizar el cemento a base de resina que debería ser preferentemente autopolimerizable. Y si no, por lo menos de curado dual, ¿sí? Y hay un problema con la realización de capa híbrida, es que esa dentina que rodea la luz del conducto en muchos casos es de un espesor muy pequeño y a través de los conductillos dentinarios puede difundir el ácido que es un ácido fuerte, el que utilizamos para hacer capa híbrida, y producir algún tipo de irritación o lesión periodontal. Otra forma es usar el sistema adhesivo autocondicionante, donde ahí ya tenemos la colocación de ácidos débiles que evitarían este inconveniente, o bien la utilización de un medio de fijación autoadhesivo que facilita mucho más la técnica operatoria, y sabemos que en la medida que reducimos los pasos de trabajo, también reducimos el margen de error de nuestra restauración. La operatoria también ha avanzado mucho en lo que es trabajos de estética dental, desde el diseño de la sonrisa, diseño digital de la sonrisa, donde se debe, por supuesto, evaluar desde los componentes faciales y los componentes de la sonrisa, lo que es tejidos blandos, labios, tejidos gingivales, y en relación a los elementos dentarios, trabajamos sobre la forma, el tamaño, el color, la posición, las inclinaciones axiales, los puntos de contacto y la textura superficial de las restauraciones para lograr armonizar o cambiar totalmente una sonrisa, ¿sí? En esto ha avanzado mucho la operatoria, ya que inicialmente se limitaba a la restauración de elementos dentarios con algún problema, con alguna enfermedad, y hoy la operatoria soluciona otro tipo de problemas
que tienen que ver con la estética, con la sonrisa, que hoy ha cobrado un valor muy importante en nuestra sociedad. Con respecto a las alteraciones de color de los elementos dentarios, los blanqueamientos dentarios también son de nuestra competencia, donde podemos mencionar como tipos de blanqueamiento las técnicas de microabrasión, que se realizan con ácido clorhídrico y carburo de silicio, para casos de fluorosis leve, moderada, y también para algunos casos de desmineralización superficial, como las hipocalcificaciones, pero solo las superficiales. Si bien esta técnica está clasificada dentro de los blanqueamientos, es un tratamiento para alteraciones de color, pero no es un blanqueamiento propiamente dicho. El blanqueamiento propiamente dicho se realiza con sustancias químicas como son el peróxido de hidrógeno, de carbamida o el porborato de sodio, que sí equilibra tonos de saturación de los colores de los tejidos dentarios. Se puede hacer el blanqueamiento en consultorio o con férulas. Las férulas pueden ser de uso domiciliario o también de uso de consultorio. Dependiendo del material que utilicemos, va a ser el tiempo mínimo de exposición. En general, la forma de trabajo de los peróxidos es la oxidación. Son elementos hidrogenantes y de oxidación que justamente oxidan, perdón, los pigmentos y los van liberando. Tienen, bueno, buenos resultados, por supuesto, tienen que ser realizados con una periodicidad, o sea, todos los días, puede producir algún tipo de sensibilidad, en ese caso se debe suspender y se puede utilizar algún tipo de agente neutralizante para disminuir la sensibilidad. Bien, bueno, hasta aquí llegué yo, te doy la palabra, Fede.